soy Chino en un nuevo video y voy a estar haciendo impresiones sobre papel con la técnica de serigrafía. Ya me han visto usarla para camisas, pero ahora quería probarlo en papel, específicamente de color negro, y tal vez hacer algunos dibujitos para mis sobres que son amarillos. Comencemos con el diseño. Este lo hice en digital, tenía que tener en cuenta que mi superficie sería en negro y mi plan es usar una tinta blanca. En esta ocasión no trabajaría en detallar un line art, sino en detallar las luces que caen sobre el personaje. No sé por qué me costó tanto trabajo adaptarme a esto, estuvo feo. Usé un sketch que ya tenía guardadito, del cual me guié para poner las luces y no rayar en el área donde iría el line art. El line art inexistente, pero que gracias a la capa negra podía darme una idea de cómo estaba quedando. Se me ocurrió agregarle una mascarilla como en mis últimos dibujos. De verdad me divierte bastante diseñarlas. Me volví un adicto a hacerlas. Pero bueno, ya no grabé cómo le puse este humito, pero literalmente fueron manchones. Me gusta que si ves este dibujo a la primera es difícil de encontrar el rostro. Tendrás que mirar un poco más para encontrarlo. De aquí estuve limpiando la capa del diseño, la cual pues tenía por encima del fondo. Así que solo tenía que usar el borrador para detallar las partes donde no rayé. Limpiarlos, vaya. Pero me di cuenta de una increíble función de Clip Studio que no sabía que existía. Y es que si tienes tu pincel, así como el mío, que es de textura, y necesitas borrar como le estaba haciendo aquí, pero el borrador no combina bastante bien con la textura, solo selecciona tu pincel, dale a la tecla C y ahora borras con el tamaño, textura y presión de tu propio pincel. Pero me encantó mucho, me solucionó la vida. Con el diseño listo, vamos al garage. Verás que ya te había mencionado en otros videos que hace poco mi mamá estaba arreglándolo para dejarlo como oficina para mí. Pintó la pared y terminamos poniendo piso. No será perfecto como terminó, pero se siente bastante cómodo estar aquí. Pasé mi archivo a la aplicación de Xtool en PNG, lo acomodé al tamaño que necesito de las hojas que tengo y ahora sí, con el cuadro listo, lo metí a la máquina. Ya he hablado de la Xtool, es una máquina láser la cual en este momento la estoy usando para quitar el material con el que está hecho esta malla de serigrafía, que también es de su marca. De hecho es especial para estas máquinas. En el proceso me di cuenta que soy un despistado, literalmente. Estaba siguiendo mi propio tutorial de YouTube, un video que ya hice hace rato ya, y ni así. Soy bien despistado. No me hice caso y no noté que tenía que rotar el lienzo. Me acordé de esto más o menos a la mitad del proceso de la máquina, pero ni modo, ya estaba imprimiendo. Así salió, aunque esta chueca se ve muy bonita. Claro, antes de usarla tengo que quitarle el polvito que haya soltado. Para esto uso mi pistola de aire. Ahora sí, embono mi cuadro de serigrafía a la máquina. Pongo mi papel antes, el cual lo tengo que centrar, claro, y le pego un poquito de cinta a la base para que no se mueva. Voy a estar usando unas pinturas que venían en el kit de serigrafía, que también son de la marca de Xtool. Solo puse pintura aquí arribita, lo cual no hizo llegar a toda la parte del cuadro con tinta. No sé por qué pasa esto, si es que no aprieto bien, pero no se esparce como uniforme y bonito. Yo ya tengo en cuenta que siempre que me va a pasar esto, sé que puede llegar a quedar mal, o en su mayoría de veces queda muy mal. Terminé poniendo más pintura por el centro y así quedó. Mira, para hacer mi primera no estaba nada mal, aunque las líneas de la cara salieron demasiado finitas. Y a pesar de que esté chueco, se me hace hasta cool, como la firma escondida o algo así. Ahora sí volví a hacer el cuadro de serigrafía correcto, con el archivo bien acomodado. Seguí el mismo proceso, acomodar el cuadro, usar mi tinta blanca. En esta ocasión me ayudó mi mamá para sostener la pantalla, que estuviera lo más posible pegada al papel. Según yo, para que no chorreara la tela. Quedó mal de la carita, pero siendo sincero, ahora que lo veo en edición, no se ve tan mal. Al momento sí le estaba pasando feo, pero no se ve tan mal.
Por cierto, aquí está el chueco y aquí está el recto. Separé los dos dibujos usando mi tablita de cortar. Una conclusión que tengo sobre las prints es que son muy difíciles de hacer. Creo que tengo que buscar un tipo de pintura que no seque casi instantáneo sobre la malla, porque lavarla después de solo un uso es una hueva. Aún así, esta técnica le da su toque especial a las cosas. Pero tengo una pregunta, ¿cuál te gustó más de estas dos? ¿La chueca o la no chueca? Porque siendo sincero, a mí me gusta más la chueca. Ah, por cierto, un pequeño paréntesis. ¿Viste cómo se chorreó demasiado la pintura? Bueno, yo pensé en que podría ser la manera en que pongo la tinta. He visto que mucha gente lo que hace antes de pintarlo es levantar la pantalla y poner la tinta primero. Después bajar la pantalla, volverle a pasar y se supone que va a quedar bien. Pero no me pasó. No me funcionó. Solo quería dar este paréntesis para que veas que sí me equivoqué. Ahora pasemos a los sobres. Para este usé un dibujo que yo ya tenía, solo que lo coloreé un poquito más para que esté más oscuro. Que se puede usar más tinta, ¿sabes? La verdad tenía mucha curiosidad por el cómo saldría la impresión en la malla, con la textura del pincel que estaba usando, ya que no estaba limpio el dibujo en sí, era más un boceto. Lo subí a la aplicación de Xtool, tardaría 40 minutos. Tiempo de más para chingarme a gusto mi ceviche. Mira qué rico. Hasta el moco se me salió mi ceviche. Gracias, mamá, por este ceviche. Con el cuadro listo estaré usando tinta negra para probar cómo se ve. De aquí hice unas primeras grabaciones para formato video corto, así que pues ahí lo estás viendo. Y tengo que decir que la primera impresión salió perfecta. Esta fue en un sobre planito. Sin embargo, no lavé la malla de inmediato. La seguí usando. Mientras más la usaba, perdía esos detalles chiquitos y pues comenzaba a atorarse la tinta. Así que de preferencia hay que lavarla más seguido. En esta segunda ocasión probaría la tinta azul sobre el sobre amarillo. Sin duda quedaría una combinación perfecta de colores. En efecto, ¿qué te puedo decir? Es perfecto, es hermoso, me encantó demasiado. Me da una onda estilo periódico japonés. No sé, tú dime a qué te recuerda, pero me encantó. A pesar de que pasó lo de anteriormente, que poco a poco iba perdiendo detalle ya que la estaba usando, se veía muy bien. Solo la utilicé para 2 sobres, pero Dios, qué hermoso. Incluso me gustaría probar a hacer alguna camisa como en azul. De verdad, qué hermoso color. Pero bueno, así quedaron las prints y sobres. Dime qué te pareció todo este proceso. Sin duda para mí es algo muy tedioso y algo que no haría. La verdad no haría. Tengo muchos errores cuando hago esto. No lo haría. Solo para el video. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Bye. Perdón si se me va la voz cuando hablo. Ya empecé mi tratamiento de testosterona, entonces creo que vas a llegar y notando pequeñas cositas semana por semana cada vez que veas un video mío. En este momento tengo 4 días en testosterona. Poco a poco escucha mis videos. Ajá.